Esse cheirinho de queijo gratinado é inconfundível. Isso pode ser. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Mais uma live aqui, né, do Abralim ao vivo. Hoje nós teremos, né, o professor doutor Adolfo Garcia e eu, Patrick Rezende, né, em nome da comissão, né, de tradução e interpretação, junto com Glauber Lemos, que somos os coordenadores. Estamos muito honrados, né, de termos a presença de uma pessoa tão importante, né, para os estudos da interpretação. Eu gostaria também de informar que, junto comigo e com o Glauro, né, a comissão científica é composta, né, por outros professores, doutores, né, como a professora Adriana, né, da Federal do Rio de Janeiro, o professor Guilherme Lourenço, que hoje, inclusive, vai fazer também, vai estar junto aqui com a gente também, fazendo a moderação, e além do mais, ele também vai trabalhar na questão, fazendo a interpretação, né, para a língua de sinais, do espanhol para Libras, né, que tem o link aqui para aqueles que precisam acompanhar com o intérprete. Além do Guilherme, a gente também tem a professora Mariana, da Estadual do Ceará. A gente também tem a professora Júlia Cláudia Zaidan, que é professora da Federal do Espírito Santo. E além desses que eu já mencionei, temos a professora doutora Giovana Cordeiro Campos, da Federal Fluminense, o doutor Daniel Padilha, da Federal de Uberlândia, e o doutor Marcos Vinícius Batista, da Federal de São Carlos. Né? Então, essa é a Comissão Científica de Tradução e Interpretação da Abralim, que está organizando, né, junto com a presidência da Abralim, esse primeiro evento diretamente da nossa comissão. E o objetivo da nossa comissão é exatamente esse, é promover e divulgar, né, junto com a Abralim, os estudos da tradução e também interpretação de línguas orais e línguas sinalizadas, e interfaces com as diversas perspectivas, tanto teóricas quanto aplicadas. Né? A gente tem buscado, desde que essa comissão foi implantada, pensar, né, em políticas, em contextos, tanto nacional quanto internacional, especialmente em relacionados aos congressos, cursos, publicações. Então, como nossa primeira palestra, né, desse evento, a comissão resolveu votar e a gente elegeu o professor Adolfo, né, para abrir aqui esse nosso primeiro evento, especificamente de tradução e interpretação. E eu gostaria de agradecer imensamente, né, o professor Adolfo, novamente, e também, obviamente, aos tradutores, né, e intérpretes, Guilherme Lourenço, né, e Hanna Furtado Rodrigues. O Guilherme Lourenço, como eu adiantei, né, ele é professor doutor do programa de pós-graduação em linguísticas da UFMG. Ele também, né, fez o seu doutorado na UFMG. E a professora Hanna, ela é doutoranda em linguística aplicada pela Federal de Santa Catarina e é mestre em linguística aplicada pela Universitat de Barcelona, na Espanha, ok? A gente vai fazer assim, eu vou passar agora para o professor Guilherme, porque o professor Guilherme vai ser o nosso mediador de hoje, e depois a gente vai passar para o professor doutor Adolfo, para começarmos a palestra propriamente dita. Agradeço a todos, e quaisquer dúvidas ou questões, pedimos que coloquem no chat, para depois, na hora do momento das perguntas, a gente possa passar para o doutor Adolfo, ok? Guilherme, é com você, agradeço. Agradeço.
Pessoal, boa tarde a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui mediando essa fala de hoje. É um prazer receber o professor Adolfo Garcia para dar a conferência a convite da Comissão de Estudos da Tradução da Abralim. E eu queria começar apresentando o nosso palestrante da tarde, o professor Adolfo Garcia. Ele é pesquisador do CONICET, que é uma instituição governamental da Argentina para a promoção da ciência e tecnologia. Ele é professor de neurolinguística da Faculdade de Educação da Universidade Nacional de Cuyo. Ele é membro honorário do Centro de Neurociência Cognitiva da Universidade de La Laguna, na Espanha. Ele também foi designado recentemente como talento de alto nível pelo Ministério de Ciência e Tecnologia da China. O professor Dr. Adolfo Garcia também é fundador e diretor do Programa de Mestrado em Linguagem e Cognição da Universidade Nacional de Cuyo e é presidente da Rede Temática Internacional, que é a TREC, que é conhecida pela sigla de Translation, Research, Empiricism and Cognition. Além disso, vale destacar que o professor Adolfo Garcia publicou recentemente, no ano passado, em 2019, um volume pela John Benjamin, que é um volume intitulado The Neurocognition of Translation and Interpreting, e é uma honra receber o professor para poder falar um pouquinho das pesquisas dele, porque esse volume, apesar de ser publicado bem recentemente, de ter sido publicado no ano passado, é um volume que hoje já é uma das grandes referências que a gente tem na literatura sobre essa interface entre tradução, interpretação e cérebro. Né? Então, o volume que o professor Adolfo publicou, ele já é uma referência obrigatória para todo mundo que estuda e discute a relação entre cérebro, mente e reformulações interlinguais de maneira geral. A nossa mesa hoje, essa conferência do professor Adolfo vai ser uma conferência um tanto quanto multilingüe, vocês vão ver. Nós temos, durante toda a conferência, interpretação para a língua brasileira de sinais. O link está aqui, vocês podem acompanhar, quem quiser acompanhar pela interpretação em Libras. Nós teremos a conferência sendo ministrada em espanhol e fiquem à vontade para poder fazer interações, enviar perguntas, comentários no nosso chat. Você pode fazer seu comentário, sua pergunta, tanto em português, quanto em espanhol, ou ainda em inglês, tá bom? E aí, após a fala do professor Adolfo, a gente volta para poder fazer um debate e interagir um pouquinho e discutir as perguntas com o nosso palestrante. Então, sem mais delongas, eu aproveito a oportunidade para reiterar os agradecimentos ao professor Adolfo, agradecer à Abralim pela oportunidade e pelo espaço que ela tem criado, não só de interação entre pesquisadores nacionais e internacionais, mas essa série Abralim ao vivo já tem se tornado uma referência de modelo de popularização da ciência, de conferências abertas, de open science de maneira geral, né? Então, eu gostaria de parabenizar o professor Miguel, representando toda a Abralim, toda a sua organização. Então, vou passar a palavra agora para o professor Adolfo Garcia e uma boa conferência a todos. Bueno, muy bien, muchas gracias Guilherme, gracias a Patrick y también a todos los organizadores de este ciclo que, como bien se mencionaba recién, es realmente un hito, ¿no? En las oportunidades que tenemos para diseminar ciencia y una muy buena forma de capitalizar el extraño escenario en el cual nos estamos encontrando todos con esta hipervirtualización. Bueno, realmente es un placer poder ser parte una vez más de esta celebración del estudio científico del lenguaje y sus vericuetos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el cerebro de los intérpretes. Voy a compartir la pantalla, así pueden ver una presentación que es la que vamos a poner en discusión hoy, ¿sí? Y básicamente la idea es focalizarnos un poco en los intérpretes simultáneos y tratar de responder un par de preguntas que son básicamente qué hacen con y qué le hacen a su cerebro. Pero antes de meternos en particular en la discusión de la interpretación en particular, vamos a contextualizar un poco esta línea de investigación. Cuando uno se hace una pregunta sobre la traducción
o la interpretación en cualquiera de sus modalidades, salvo que uno esté hablando de un modo muy particular, que sería la traducción o la interpretación intralingüística, la paráfrasis, salvo ese caso, o salvo el caso en que uno esté pensando en reformulaciones intersemióticas. Salvo esos dos casos, siempre que estemos hablando de traducción o interpretación, vamos a estar hablando de reformulación interlingüística, es decir, de la capacidad que tiene un amplio conjunto de personas en el mundo de reformular mensajes entre una y otra de las lenguas que conozcan, sean estas 2, 3 o más. Entonces, esta es una agenda de investigación que se inserta en el estudio del bilingüismo, básicamente. Cuando uno piensa en el bilingüismo, tenemos que entender que estamos hablando de un fenómeno de muy alta prevalencia. Se estima que entre el 50, el 60, tal vez el 70% de la población mundial amerita el rótulo de bilingüe, bajo una definición muy amplia del término, sobre la cual podríamos avanzar más adelante si quieren. Y lo que es interesante es que cuando uno tiene una definición muy amplia de un término y reúne una población tan grande, ¿no? Si estamos hablando del 50 o el 70% de la población mundial, es de esperar que uno se encuentre con una gran heterogeneidad, una gran variabilidad en las formas en que esas personas son bilingües, por decirlo de un modo muy sencillo. Uno puede encontrar gran variabilidad en términos de la edad de apropiación de la segunda lengua o lenguas ulteriores, el nivel de competencia, la proximidad tipológica entre las lenguas, y algo que es muy interesante, también va a encontrar mucha heterogeneidad en la forma en que esas personas hacen uso de sus lenguas en entornos cotidianos. Entonces, cuando pensamos en la traducción, la reformulación interlingüística y la interpretación en particular, tenemos que entender que estamos hablando de un subconjunto particular de bilingües. Y si estas actividades son posibles en primera instancia, es porque el bilingüismo presupone un conjunto de capacidades que están ausentes en un sistema neurocognitivo de una persona que sea estrictamente monolingüe. Por ejemplo, fenómenos como el mixing, ¿no? La mezcla entre lenguas, en cualquier nivel del sistema lingüístico en que uno quiera pensarlo. O el switching, la capacidad de alternar entre lenguas, son habilidades que solo están dadas a aquellas personas que tienen un nivel de rendimiento funcional en por lo menos 2 lenguas, ¿no? Una tercera característica que distingue a los bilingües es la capacidad de llevar a cabo instancias de reformulación interlingüística. Esto es algo que un monolingüe, en sentido estricto, aunque es muy difícil encontrar monolingües en sentido estricto y por hoy, no podría hacer. Pero por supuesto, no todas las personas que son bilingües tienen el mismo nivel de entrenamiento, práctica, formación y en última instancia desempeño último en estas habilidades de reformulación interlingüística. Vamos a ver cómo aquellas personas que se especializan en esta actividad y llevan estas capacidades al máximo, terminan configurando sus cerebros de formas particulares. Y cuando hablamos en particular desde un abordaje neurocognitivo sobre estas capacidades, ¿acaso un punto ineludible para comenzar la discusión sea un artículo publicado por María Timoshko hace unos 8 años ya en la revista Target? Y supo apuntar en ese trabajo, Timoshko, que los mecanismos neurológicos que están implicados en la traducción y la interpretación constituyen uno de los principales known unknowns in translation studies, algo así como una de las incógnitas consabidas en los estudios de la traducción. De hecho, sostiene que es muy poco lo que se sabe sobre la producción y la recepción de la traducción al nivel del cerebro individual. Esto lo que supone básicamente, hablar de una incógnita consabida, supone decir que hay un gran bache de conocimiento sobre la base neurocognitiva de la traducción, de la cual todos los miembros de la traductología están al tanto. Pero yo
tengo para mí que esto constituye una falacia. Y no sería simplemente una opinión, basta con una revisión de la literatura para ver que desde hace ya 30 años, y de hecho si uno se pone más fino, desde hace ya más de un siglo, tenemos estudios que han vinculado distintas dimensiones de la traducción y la interpretación con fenómenos cerebrales. Estudios, de hecho, algunos que datan de comienzos del siglo XX, primeros reportes afasiológicos que mostraban trastornos en la traducción o la interpretación luego de una lesión cerebral, hasta, haciendo un salto muy pronunciado en la historia, hasta lo que ha pasado en las últimas 3 décadas, que ha sido la irrupción de distintos métodos neurocientíficos que nos han permitido empezar a hacernos preguntas sobre aspectos anatómicos, reticulares, funcionales, electromagnéticos, electrofisiológicos, oscilatorios de estas poblaciones tan particulares que son los traductores, los intérpretes, o incluso de la traducción y la interpretación tal cual la llevan adelante personas que no son especialistas en estas tareas. Entonces, cuando uno ve el escenario y se encuentra con toda esta literatura, puede sostener que esta idea de la incógnita consabida es una falacia y que más que enfrentarnos al hablar de la neurociencia de la traducción a un known unknown, nos encontramos en realidad con un unknown known. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que la postura de Timoshko es que hay un gran bache de conocimiento sobre el cual todos estamos saltando, yo sostengo algo que es diametralmente opuesto. Hay una gran cantidad de conocimiento sobre el cual la traductología no está al tanto para nada. Entonces, un espacio como este es muy fructífero para tratar de darle un poco de sustento a esta antinomia epistemológica. Y si uno se pone a ver, entonces, a recorrer la historia del estudio de la base cerebral de la traducción y la interpretación, uno se va a encontrar con esto, como les decía, ¿no? Desde 1930, ¿no? 1929, uno ya encuentra reportes en la literatura fasiológica, en la literatura neuropsicológica en sentido más amplio, que mostraban que ciertas capacidades de traducción se podían ver alteradas ante ciertos patrones de disfunción cerebral. De hecho, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, aparecieron de modo muy aislado reportes de 3 formas distintas en las cuales las capacidades traductoras pueden devenir disfuncionales ante distintos tipos de lesión cerebral, algunas de ellas por accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, algunas por lesiones punzantes y por otro tipo de etiologías. Si avanzamos en el tiempo, y ya acercándonos a una época más contemporánea, nos encontramos con en 1982, con el reporte de lo que sería la 4ª neuropatología traductora, y ya empezamos a ver un desarrollo cada vez más profuso del campo, donde encontramos, por ejemplo, el primer número especial, en este caso publicado en la revista Meta, sobre el tema, y empiezan a aparecer, por ejemplo, los primeros compendios de evidencia sobre trastornos de traducción, los primeros estudios basados en ese caso en técnicas comportamentales o conductuales sobre la lateralización de funciones lingüísticas en intérpretes y modelos teóricos, los primeros estudios de conectividad funcional, primeros estudios de tomografía por emisión de positrones, los primeros trabajos de posicionamiento teórico, la postulación de los primeros modelos anatómicos, los estudios pioneros con distintas técnicas, ¿no? Como la espectroscopía, los potenciales evocados, la resonancia magnética funcional, la estimulación cerebral no invasiva, la estimulación directa por corriente directa, ¿no? Y revisiones, libros, y como pueden ver, tenemos un desarrollo bastante florido como para realmente sostener que es poco lo que sabemos sobre esta intersección de conocimientos y dimensiones. Entonces, creo que el campo está lo suficientemente maduro como para comenzar a tener visiones integrativas, sinérgicas, panópticas de distintos continentes o islas, si me permiten la metáfora geográfica,
de temas que son relevantes al interior de ese universo de estudio, ¿sí? Hoy vamos a focalizarnos en apenas un capítulo de esta historia. Y es un capítulo, porque es mucho lo que podemos decir sobre esto. Tenemos mucho para decir sobre, por ejemplo, la base cerebral de distintos subprocesos que intervienen en la traducción y la interpretación. Tenemos mucho para decir sobre las diferencias entre la traducción directa e inversa. Tenemos mucho para decir sobre el impacto de las distintas unidades de traducción. Pero hoy vamos a focalizarnos en esta pregunta, que es cómo se adapta el cerebro a la práctica sistemática de la reformulación interlingüística. Y en particular, vamos a focalizarnos en el caso de la interpretación simultánea, o, si me permiten el argentinismo, algo que podríamos decir que es bilingüismo al palo, bilingüismo extremo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interpretación simultánea? Creo que a veces las analogías, las alegorías, las metáforas son instructivas para hacer, vamos a decir, accesible un concepto, ¿no? Y entonces quiero permitirme aquí una referencia que para los seriófilos, los fanáticos de la serie, va a ser muy familiar, ¿no? Seguramente, creo que puedo presumir que la mayoría de los espectadores han visto esta serie, ¿sí? Breaking Bad, la gran contribución a la narrativa audiovisual de Vince Gilligan. Y cuando se le preguntó a Vince Gilligan, que es el creador, productor y director de muchos de los capítulos de la serie y guionista de muchos de los capítulos de la serie, él se refirió a esta historia como una historia de transformación. Y cuando uno se pone a pensar, ¿no? Lo que sucede es que el protagonista, Walter White, voy a tratar de no arruinarle la historia a nadie que no haya visto la serie todavía, comienza a desarrollar un conjunto de habilidades para desempeñarse en el mundo del AMPA, en el mundo del crimen. Y cuanto mejor él deviene en ese mundo particular, en ese métier particular, más va cambiando su configuración interna. Él va cambiando como persona, incluso en escenarios que están por fuera de la actividad específica en la cual él se está especializando. De algún modo, lo que la serie viene a mostrar es que, como decía el historiador Will Durant, we are what we repeatedly do. En buena medida, somos lo que hacemos repetidas veces. Y en este sentido, hay una línea de investigación muy profusa y muy interesante en el campo de las neurociencias cognitivas que tiene que ver con estudiar personas que son expertas, personas que tienen un nivel de desempeño muy elevado, con altos niveles de práctica, exposición, que puede ser más o menos formal y con un nivel de desempeño último en la tarea que los ocupa que es muy alto. Por ejemplo, si uno estudia las regiones cerebrales que tienen un papel crítico en nuestra memoria visoespacial, ¿sí? En choferes de taxi londinenses, una profesión que requiere de un desarrollo de memoria visoespacial muy alto para poder navegar lo que es esencialmente una especie de Macondo del primer mundo, se va a encontrar con que estos profesionales, los taxistas de nombres, en comparación con otro tipo de conductores que no tienen este nivel de demanda, tienen cambios en el volumen del hipocampo, una estructura que es fundamental para la navegación visoespacial. Hay distintos estudios que se han hecho en esta corriente, e incluso hay estudios que sugieren que a mayor nivel de práctica y de tiempo inmerso en la profesión, más profuso sería este cambio en el volumen de esta estructura cerebral que es tan fundamental para la navegación del espacio, básicamente, ¿no? Del mismo modo, hay estudios que han tomado expertos de ajedrez, ¿no? Maestros de ajedrez, y uno, por ejemplo, puede observar en distintos efectos se han visto que son muy interesantes, pero solo para comentar algunos, ¿no? Los maestros de ajedrez suelen tener un mejor desempeño en memoria de trabajo visual que personas que no son expertas en este juego.
Y de nuevo, lo que uno ve aquí es entonces una especie de transferencia, una habilidad que es fundamental para el desempeño óptimo de aquello en lo que se especializan, luego termina generalizándose en otras tareas que requieran de memoria operativa visual. Estas personas van a tener un desempeño elevado. Nosotros en nuestro laboratorio también hemos hecho una encarnación tanguera de esta línea de investigación y hemos mostrado que los tangueros profesionales, en comparación con bailarines de tango que son, están en etapas iniciales y gente que no tiene experiencia en el baile del tango, desarrollan habilidades muy particulares, con marcadores cerebrales muy particulares, para detectar errores en secuencias de movimiento. Y así uno podría seguir. Lo que nos interesa hoy es focalizarnos en una línea de esta corriente de investigación que tiene que ver con los intérpretes simultáneos. Y uno puede tomar a la interpretación simultánea, así como uno puede tomar a el tango como un modelo de habilidades de motoras y de observación de acciones expertas. Como uno puede tomar al maestro de ajedrez como un modelo de memoria visoespacial experto, como uno puede tomar al taxista como un modelo de también memoria para navegación del espacio experto, uno puede considerar al intérprete un modelo de procesamiento bilingüe experto. ¿En qué sentido es esto? Bueno, basta con recorrer brevemente las habilidades que supone la interpretación simultánea. Es una actividad que implica reformular un mensaje en lengua fuente mediante los recursos de una lengua meta, bajo restricciones temporales muy exigentes, ¿no? Esto supone también ser capaz de anticipar los enunciados o las compleciones de los enunciados que el orador está diciendo, supone la capacidad de integrar procesos semánticos y léxicos constantemente, supone coordinar funciones ejecutivas, ¿no? Como la atención dividida, como la memoria de trabajo, como ciertos aspectos del control inhibitorio, con un nivel de exigencia que pocas otras actividades humanas implican. De hecho, estos requisitos que caracterizan a la interpretación simultánea imponen máximas exigencias sobre distintos mecanismos neurocognitivos. Este trabajo de Hervé Adelman y colaboradores, publicado hace algunos años en Cerebral Cortex, lo que muestran estos resultados son las áreas que mostraron mayor activación para la tarea de interpretación simultánea en comparación con otra tarea de gran exigencia que es el shadowing, ¿no? Que es básicamente repetir un discurso en una misma lengua, pero con un lag temporal comparable al de la interpretación simultánea. Y lo que uno puede encontrar es que hay distintos mecanismos neurocognitivos implicados, por ejemplo, con la coordinación de funciones ejecutivas, que se ven máximamente exigidos durante la interpretación simultánea, incluso en comparación con otra tarea tan exigente como esta de shadowing que les decía. Ahora, cuando uno se pone a pensar, ¿no? Esos resultados vienen de un entorno controlado, restrictivo, como solemos hacer en el laboratorio de neurociencias, ¿no? Cuando uno se pone a pensar cuáles son las coordenadas funcionales y contextuales que moldean la tarea del intérprete en entornos reales, en la práctica profesional, uno se va a encontrar con un nivel de exigencia realmente notable. En entornos profesionales, el fluir del discurso durante la interpretación simultánea supera, a veces ampliamente, la tasa ideal de entre 95 y 120 palabras por minuto. Es decir, que los intérpretes tienen que estar manejando un input que roza lo logorreico, digamos. El span oído y voz, es decir, la diferencia de tiempo entre el momento en que ingresa el input al oído del intérprete y el momento en que comienza la reformulación en lengua meta de ese enunciado, puede oscilar entre 2 y 4 segundos, a veces más todavía, lo cual supone que durante todo ese tiempo hay un ejercicio de la memoria operativa que tiene que mantener activa la información que ha ingresado hasta que comienza
su producción. El procesamiento del input y output concurrente, piensen que la interpretación simultánea, cuando el intérprete está produciendo un enunciado, mientras lo está produciendo, ya el orador está diciendo otra cosa. Entonces hay, durante mucho tiempo, durante una sesión de interpretación, hay una confluencia de producción y de percepción. Y esto puede representar hasta el 70% del tiempo total de una sesión de interpretación. Y a pesar de estas exigencias que son tremendamente altas, los intérpretes profesionales pueden lograr niveles de correspondencia proposicional entre el texto fuente que les llega y el texto meta que ellos producen de por encima del 70%, lo cual realmente es notable, habida cuenta de estas demandas tan altas que hemos puntualizado. La pregunta de hoy entonces es, ¿qué hay de especial en la neurocognición de estos bilingües expertos que son los intérpretes simultáneos? Y básicamente vamos a estar abrevando de una hipótesis que propuse hace ya algunos años y que podemos llamar The Interpreter Advantage Hypothesis, algo así como la hipótesis de la ventaja del intérprete, y que hemos refinado en una revisión sistemática de la literatura publicada el año pasado en Bilingualism, Language and Cognition, y que esperamos pueda verse nutrida con mucho más estudios en los próximos años para poder entenderla mejor, refinarla o incluso refutarla, si así fuera. Eso sería algo muy bueno. Poder refutar una hipótesis es algo que es esencial para el avance de la ciencia. Así que sería un resultado que, lejos de amedrentar a quienes estamos trabajando en estas líneas, nos pondría muy, muy contentos y muy activos también. Pero básicamente voy a hablar de tres aristas de esta hipótesis. Por un lado vamos a hablar de las especificidades cerebrales de los intérpretes simultáneos. Y básicamente, por lo menos hasta hace algunos meses, hace un año diría yo en realidad, cuando uno se pone a ver qué investigación se había realizado sobre el cerebro del intérprete en particular, uno puede encontrarse con esto, que había distintos estudios que han investigado cuestiones neuroanatómicas del cerebro de los intérpretes, algunos, muy pocos, en ese momento había alguno más, avanzaban sobre actividad hemodinámica durante la realización de tareas particulares, como por ejemplo traducción de palabras, algunos pocos estudios basados en potenciales evocados, y hasta ese momento, hoy ya hay más, un estudio de conectividad funcional, ¿no? Y lo que se hace básicamente en estos estudios es comparar a los intérpretes simultáneos contra, ya sea multilingües que no han tenido entrenamiento o con, perdón, estos son estudiantes de interpretación, perdón, ¿no? Uno puede comparar a estudiantes de interpretación con multilingües que no han tenido entrenamiento o con estudiantes que están en etapas más tempranas de su formación. Otra cosa que uno puede hacer es comparar a intérpretes profesionales, intérpretes simultáneos profesionales, con estudiantes o con multilingües que no hayan tenido entrenamiento, ¿no? O también uno puede comparar, por ejemplo, a intérpretes simultáneos profesionales con, por ejemplo, intérpretes consecutivos o traductores o profesores de lengua extranjera, ¿no? Como otros modelos de bilingüismo con un uso deliberado, estratégico y guiado formativamente de procesos interlingüísticos. Solo para mostrar algunos resultados, ¿no? Este trabajo de Elmer y colaboradores, por ejemplo, utilizaron una técnica que se llama, que permite ver cambios volumétricos en el cerebro, y lo que mostraron, por ejemplo, es que el cerebro de los intérpretes simultáneos en comparación con el de multilingües que no tienen ninguna experiencia en interpretación, presentaría menor sustancia gris en regiones que están asociadas a la detección de errores, a el mapeo sensorio-motriz durante la producción lingüística, a la atención, a la memoria de trabajo y al procesamiento fonético, ¿no? Como por ejemplo la corteza cingulada anterior, la corteza frontal inferior, sobre todo el pars opercularis, también partes del pars triangularis y demás. Y lo que es interesante
es que la reducción en la sustancia gris de estas regiones correlacionaba con las horas de práctica. ¿Qué es esto? A mayor cantidad de horas de práctica de interpretación simultánea, menor era el volumen de estas regiones que menciono, ¿no? Lo cual tal vez parezca contraintuitivo, pero es un resultado que ha estado bastante reportado en la literatura. Una de las formas en que el cerebro se adapta a las exigencias repetidas, sobre todo al desarrollar habilidades expertas, es mediante una eficiencia mayor. Y esto podría manifestarse mediante lo que se llama una poda cortical. Es decir, se reduce la cantidad de recursos cerebrales necesarios para alcanzar niveles de desempeño similares o mayores, ¿no? Podemos discutir un poquito más los alcances de esta interpretación más adelante. Lo que es tal vez curioso es que si uno se fija en otros aspectos del cerebro y en otros diseños, ¿no? Uno puede encontrar también que el grosor cortical de ciertas regiones cerebrales puede aumentar luego de un periodo de entrenamiento en interpretación simultánea. En este estudio, por ejemplo, lo que se mostró es que si uno compara el grosor cortical del cerebro de un conjunto de estudiantes al comienzo de su formación en interpretación simultánea, y luego vuelve a escanearlo al pasar 15 meses de esa formación, va a encontrar un mayor grosor cortical en regiones cerebrales que están implicadas en funciones fonéticas, léxico-semánticas y ejecutivas. Entre ellas, el giro superior temporal, la corteza premotora, la corteza angular y la corteza parietal. Incluso hay cambios que se han detectado a nivel de la conectividad estructural, es decir, la integridad de distintos tractos que posee el cerebro humano. Este estudio, por ejemplo, mostró que en intérpretes simultáneos, en comparación con multilingües que no tenían experiencia en interpretación, había menor anisotropía fraccional, menor integridad de sustancia blanca, vamos a decir, en distintas redes que son importantes para la transferencia de información entre hemisferios, ¿no? Como porciones anteriores y posteriores del cuerpo calloso, y también en otros tractos que son importantes para la articulación del lenguaje, como por ejemplo redes que participan del acoplamiento sensorio-motor. Y también hay estudios que muestran que incluso cuando un intérprete no está haciendo nada, cuando uno escanea no la estructura ahora, sino la conectividad en reposo del intérprete, cuando uno ve cómo se están activando distintas regiones cerebrales cuando el intérprete no está haciendo nada particular, cuando tiene su mente, no vamos a decir en blanco, pero sin ninguna tarea específica, uno puede encontrar que distintas regiones que tienen un papel muy importante en el control cognitivo, el control ejecutivo, como por ejemplo la corteza prefrontal ventrolateral y la dorsolateral, tienen una mayor conectividad entre hemisferios que lo que uno observa en personas multilingües que no tienen experiencia en interpretación. Pero claro, acá vemos que entonces uno podría decir, parece que la experiencia de la interpretación simultánea modula aspectos estructurales y funcionales del cerebro humano, ¿no? Muy bien, pero no se sigue de eso necesariamente, que los intérpretes sean mejores en sus capacidades externas, en su desempeño, vamos a decir, ostensible, en distintas tareas que están asociadas a esas estructuras. Para ver eso necesitamos otro tipo de evidencia y vamos a ver ahora qué es lo que caracteriza el repertorio cognitivo del intérprete en tareas ejecutivas, ¿no? Cuando hablamos de funciones ejecutivas, se trata de un término paraguas, ¿no? Que subsume un conjunto de procesos y mecanismos cognitivos que están a la base de la coordinación de funciones, de capacidades, de la organización y la planificación y la anticipación de escenarios en función de priors, de procesos que estén llevándose a cabo y de evidencia disponible. Para llevarlo aún más al llano, hay distintos fenómenos que forman parte de la
de las funciones ejecutivas, ¿no? Como la flexibilidad cognitiva, ¿no? La capacidad para cambiar de un esquema mental a otro rápida y eficazmente, o la memoria a corto plazo, ¿sí? O incluso la memoria operativa, la atención, la inhibición, ¿no? La capacidad de suprimir respuestas prepotentes y distintas dimensiones. Esta tabla viene a mostrar los distintos estudios que hay realizados, por lo menos hasta el año pasado en el campo. Ya hay más, lo cual son buenas noticias, y hoy lo que quiero hacer es simplemente presentar algunos de los hallazgos más salientes de este corpus empírico creciente. Este es un trabajo que hoy por hoy ya sería casi clásico en esta línea de investigación, y Christoffels y colaboradores aquí lo que mostraron es que en distintas tareas de memoria de trabajo, ¿sí? La capacidad que tenemos para mantener activa durante un periodo transiente información que es relevante para una tarea, pero que después podemos descartar de algún modo, ¿no? Algo así, fíjense que esto es una habilidad central para el desempeño de la interpretación simultánea, ¿no? Donde es importante poder mantener en memoria la información que acaba de ingresar para luego poder reformularla, pero ciertamente no es importante poder registrar eso a futuro, ¿no? En distintas tareas que evalúan distintas dimensiones de la memoria de trabajo, lo que se mostró en este estudio es que los intérpretes, que aparecen siempre aquí a la derecha de cada gráfico, en distintas tareas de memoria de trabajo, que suponen la retención transiente de palabras o oraciones escritas u oraciones habladas, sistemáticamente, y tanto en su lengua nativa, que en este caso era el holandés, como en su lengua extranjera, que en este caso era el inglés, superan en la cantidad de ítems recordados a estudiantes y a profesores de su segunda lengua. Entonces, esto es apenas una ilustración de uno de los resultados que es de los más robustos, yo diría, en este campo de estudio, que es que la interpretación simultánea se asocia con un desempeño, vamos a decir, exacerbado en tareas de memoria de trabajo. También uno puede evaluar paradigmas de atención dividida, los cuales, por ejemplo, suponen poder ir detectando estímulos visuales y auditivos que aparecen en paralelo, de modo tal que uno tiene que estar prestando atención tanto a un canal de información visual como a un canal de información auditiva de modo concurrente. Y cuando uno compara el desempeño en este tipo de tareas entre intérpretes y multilingües no intérpretes, también encuentra evidencia de mejor atención dividida en los intérpretes que en el grupo control. Y cuando uno evalúa la habilidad para cambiar de tareas, ¿no? Para pasar de un esquema cognitivo, como podría ser el estar en modo de recepción de información, hacia un modo de producción de información, ¿no? Uno va a encontrar que en lo que tiene que ver con cuánto cuesta procesar la mezcla de información, los intérpretes tienen una ventaja en comparación con los controles, y que esa ventaja estaría asociada a regiones cerebrales como el polo frontal o la circunvolución frontal inferior o la circunvolución temporal media, que están implicadas, entre otras cosas, en precisamente tareas de control cognitivo y la coordinación y el cambio de esquemas mentales. Entonces, tenemos evidencia ahí de que hay de que estos cambios que atraviesan los intérpretes por la práctica sostenida de su métier termina repercutiendo no solamente en aspectos estructurales y funcionales de su cerebro, sino también en la eficiencia con que pueden realizar tareas que no son interpretación en sí mismas, sino tareas cognitivas, en este caso mucho más circunscriptas, pero que ponen en juego algunas de las habilidades críticas que tuvieron que maximizar para poder desempeñarse profesionalmente como intérpretes. Lo mismo uno puede decir al considerar el desempeño de los intérpretes en tareas verbales, en tareas lingüísticas, ¿no? De nuevo, hay aquí un campo amplio y creciente de investigación
que ha indagado, por ejemplo, las habilidades de producción y comprensión concurrentes, o la comprensión de oraciones y de textos supraoracionales, o la capacidad de detección de errores semánticos o detección de errores léxicos o sintácticos, incluso estudios que han avanzado sobre la percepción auditiva, el conocimiento del vocabulario, la fluidez verbal, o el desempeño en tareas de traducción de palabras y otras cosas, ¿no? De nuevo, hay bastante evidencia aquí, y yo solamente voy a mencionar algunos estudios que de nuevo se me hacen destacables, porque recogen algunos de los patrones más sostenidos o promisorios en este corpus empírico. Un estudio que publicamos hace ya algunos años, en un par de años, en Bilingualism, Language and Cognition, nos permitió ver por primera vez una evaluación sistemática de distintas habilidades de procesamiento léxico en intérpretes simultáneos. Y lo que encontramos es lo siguiente: en tareas como la fluidez fonológica, ¿sí? Y la fluidez semántica, vemos ventajas de los intérpretes en comparación con bilingües que no son intérpretes. ¿Qué es esto? Básicamente, la fluidez, para decirlo muy sencillamente, es la capacidad que tenemos para producir de modo fluido, de modo productivo, palabras que cumplan con un requisito particular. Esto se mide en función de cuántas palabras una persona puede producir en un minuto, pero hay dos condiciones. En la versión fonológica, la tarea consiste en producir todas las palabras que uno puede en un minuto que comienzan con el fonema F, o con el fonema A, o con el fonema S. Esto implica ser capaz de navegar el vocabulario que uno tiene con gran eficiencia para detectar candidatos en el repertorio léxico que cumplan con ese criterio fonológico, ¿no? Y luego, la tarea de fluidez semántica consiste en decir todas las palabras que uno pueda durante un minuto, pero de modo tal que todas las palabras pertenezcan a un campo semántico específico, como por ejemplo animales. Entonces, esto supone evaluar la eficiencia que una persona tiene para navegar su vocabulario y encontrar palabras que sean afines a un criterio de búsqueda conceptual o categorial específico. En ambas versiones de la tarea, como podemos ver, los intérpretes profesionales que evaluamos superaron significativamente a el grupo control conformado por bilingües no intérpretes. Y encontramos también ventajas en la velocidad para traducir palabras. Una tarea muy sencilla en la cual presentamos palabras escritas y medimos cuánto tiempo tarda el participante en reformularla correctamente en la otra lengua. Lo que vemos aquí, lo que pueden ver aquí en este gráfico, en este eje Y, es el tiempo de reacción. Y lo que vemos es que los intérpretes tienen un tiempo de reacción significativamente más bajo, es decir, tardan significativamente menos tiempo en encontrar el correspondiente léxico en la otra lengua de un segmento fuente en la lengua input, digamos, ¿no? Pero también lo que es interesante es que estas ventajas que observamos en el procesamiento léxico en los intérpretes no se dan de modo desmadrado a lo largo de cualquier tarea lingüística. Por ejemplo, en la velocidad para denominar imágenes, uno le presenta una imagen, un dibujo, al intérprete y mide, o al participante, ¿no? Y mide cuánto tiempo este tarda en nombrarlo. Encontramos que no hay diferencias significativas entre los intérpretes y los bilingües no intérpretes. Lo mismo cuando uno mide cuánto tiempo tarda el participante en simplemente leer una palabra en la misma lengua, no encontramos diferencias significativas entre intérpretes y no intérpretes. Lo cual nos alienta a pensar que el impacto de la experticia en interpretación sobre el procesamiento léxico sí puede inducir ventajas de procesamiento, pero que están acotadas a aquellas subfunciones que son esenciales para el desempeño eficiente en entornos profesionales. Es decir, la capacidad de navegar el vocabulario rápidamente para encontrar palabras que cumplan con criterios predefinidos, o la capacidad para traducir palabras, son habilidades sine qua non para el desempeño propicio en entornos profesionales de interpretación simultánea. Y esas habilidades, esas tareas, cuando uno las mide fuera de un entorno de interpretación, los intérpretes muestran ventajas significativas. En cambio, tareas que no son críticas para el desempeño
desempeño en entornos profesionales, como la capacidad de denominar imágenes estáticas o leer palabras escritas, no muestran ventajas. Y en un estudio que publicamos este año, obtuvimos correlatos oscilatorios. Medimos la forma en que distintas bandas de frecuencia del cerebro oscilan durante distintas tareas lingüísticas y lo comparamos entre intérpretes y no intérpretes. Lo que encontramos fue que, para hacer un resumen de este estudio, primero, los intérpretes fueron significativamente más rápidos que los no intérpretes para traducir palabras, tanto desde su segunda lengua hacia la primera lengua, como al revés, desde la primera lengua hacia la segunda lengua. Sin embargo, no hubo diferencias en la velocidad para leer palabras, lo cual es lo mismo que acabamos de mencionar hoy. Ahora, cuando uno ve qué estaba pasando en el cerebro de estos participantes durante esas tareas, uno encuentra que los intérpretes, sistemáticamente en todas las tareas, incluso en aquellas tareas en las que no tuvieron mayor velocidad, se caracterizan por tener mayor potencia en redes funcionales transientes dentro de una banda específica, que es la banda delta-teta, a lo largo de distintas tareas. Pero hay una cosa que es muy llamativa. Ese patrón de mayor potencia en estas medidas oscilatorias es muy, muy distribuido en particular para la traducción directa, es decir, la traducción desde la L2, la segunda lengua, hacia la primera lengua. Fíjense que es el patrón donde más distribuidamente está este incremento de power para los intérpretes que para los bilingües. Y luego, lo interesante es que en los intérpretes profesionales, y solo en los intérpretes profesionales, uno encuentra una correlación significativa entre esto, la potencia de esos patrones y la velocidad de traducción. Solamente en la traducción directa de L2 a L1 se encuentra que a mayor potencia, ¿sí?, de este patrón, más rápida es la traducción. Pero eso sucede solo en los intérpretes, no sucede en los bilingües no intérpretes, lo cual supone una detección de un marcador cerebral de una ventaja comportamental específica, tanto para la tarea como para la población de interés. Entonces, para ir cerrando ya, nos encontramos ante este modelo de bilingüismo extremo, que son los intérpretes, y podemos decir que la práctica sostenida de la interpretación simultánea es capaz de inducir cambios neuroplásticos en distintas dimensiones. Vimos que es capaz de modificar aspectos estructurales y funcionales del cerebro, y de hecho puede inducir estos cambios de modo bastante rápido. Veíamos, por ejemplo, un estudio que mostraba estos cambios cerebrales al cumplirse poco más de un año de entrenamiento y práctica sostenida de esta habilidad. También hemos visto que a nivel conductual, ¿no?, en el desempeño externo, las ventajas, vamos a decirlo así, la interpretación simultánea puede inducir ventajas en el desempeño, pero parece que esto se da solamente para los dominios que están específicamente exigidos durante la práctica profesional de la interpretación. Es decir, no es que el intérprete va a ser mejor que un no intérprete en cualquier tipo de tarea lingüística o en cualquier tipo de tarea ejecutiva, sino que esas ventajas parecen estar confinadas a los subprocesos, los submecanismos que son centralmente puestos en juego durante la práctica real de la interpretación. También podemos asociar, podemos mencionar que los efectos ejecutivos y verbales que hemos visto parecen no depender unos de otros. Si bien no hemos visto, no hemos reparado sobre este punto, uno podría decir, bueno, tal vez esas ventajas de procesamiento lingüístico que muestran los intérpretes son simplemente una consecuencia de que tienen ventajas ejecutivas, o incluso uno podría pensarlo al revés. Y existe una línea de evidencia que, bueno, por cuestiones de tiempo no presento aquí, que sugiere que esto de hecho no es así, que las ventajas verbales son específicamente verbales y las ventajas ejecutivas son específicamente ejecutivas. Y por último, también es interesante apuntar, de nuevo, aunque no lo mencionamos explícitamente, estos efectos parecen ser independientes de otros aspectos de la experiencia bilingüe.
De hecho, en la mayoría de los estudios, no siempre con el mismo éxito y robustez, pero en la mayoría de los estudios, los intérpretes y su grupo control ya estuviera conformado por traductores o por estudiantes de interpretación o por profesores de lengua extranjera o por multilingües sin entrenamiento, estaban emparejados, estaban estadísticamente equilibrados en términos de la edad de adquisición de su segunda lengua o el nivel de competencia de su segunda lengua o la cantidad de lenguas que manejaban. De modo que lo que estamos observando aquí no son efectos que uno pueda atribuir a otros aspectos del bilingüismo ajenos a la práctica de la interpretación en sí, sino que se trata de efectos asociados directa, específica, selectivamente al ejercicio sostenido de dicha actividad. Entonces, a modo de cierre, una cosa que nos enseña esta línea de evidencia es que nuestros cerebros son como son, en parte, debido a las experiencias lingüísticas particulares a las que los sometemos. En este sentido, el estudio del impacto de la experticia o la práctica de la interpretación simultánea en el cerebro y en el desempeño en tareas cognitivas, no es solamente una excentricidad para conocer un nicho de una subpoblación bilingüe muy específica, sino que también es una ventana para conocer cómo nuestro quehacer cotidiano, como especie humana, puede modificar la base biológica de nuestra cognición. No quiero terminar la charla sin mencionar, bueno, que muchos de los estudios que presenté aquí surgen del esfuerzo mancomunado de nuestro equipo, el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés. Bueno, tenemos la fortuna de trabajar con un equipo muy interdisciplinario y muy sinérgico, así que va ahí mi agradecimiento para todos los que participan y han colaborado con estos estudios que les mostré y los que estamos desarrollando y pronto espero poder compartir con ustedes. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Guilherme, Patrick. Muito obrigado, Adolfo. Conseguem me ouvir? Vocês me escutam? Ótimo. Professor Adolfo Garcia, thank you so much for your talk. This was very enlightening, and we have a lot of good comments and people saying that they loved your presentation and that your topics are very much related to what people have been looking at on interpreting and translation, but from different perspectives. And it was a huge pleasure to have you with us and to have you giving us this talk. So we have a few questions on the chat. I want to ask them to you, and then I have 1 or 2 questions from my own. And the first question is from Marley Fernandez, asked, how can we understand the relationship of subjective interpretations of the associated interpreters with the simultaneous interpretations they perform? Can we make some kind of relationship between subjectivity and their tasks? Is it possible to make that comparison? And before you answer this question, just let me put it forth in Portuguese so people can also follow in both languages. A gente teve então uma pergunta da Marli Fernandes, como é que a gente pode entender a relação dessas interpretações subjetivas que os intérpretes fazem com a tarefa de interpretação simultânea em si que eles realizam. É possível traçar algum paralelo entre isso? E aí agora a gente vai passar a palavra para o professor Adolfo. Bien, tengo una pregunta mía primero, que es, ¿respondo en español o en inglés? The way that, in the language that suits you better, you can answer in Spanish. Ok, bien. Bueno, entonces, es muy interesante la pregunta, ¿no? Por un lado, quiero decir que es una pregunta que es muy interesante
y muy desafiante. Es desafiante porque en mi conocimiento de la literatura no hay ningún estudio que haya evaluado la relación entre aspectos de comprensión o interpretación o ideaciones particulares, idiosincráticas, específicas de un intérprete individual en un momento dado y su desempeño último, o cómo el desempeño sostenido de interpretación simultánea podría impactar en esto, ¿no? En las interpretaciones subjetivas. Entonces, primero, es un área de vacancia de estudio. Lo segundo que voy a decir es que sí, esto podría ser estudiado, uno podría encontrar distintos paradigmas en los cuales o se evalúe, por ejemplo, la forma en que distintos estímulos evocan ideas particulares que el intérprete pueda luego reportar en una tarea sucedánea a la interpretación simultánea, o incluso uno podría manipular el grado de resonancia para con la cosmovisión o la ideología del intérprete en los textos fuente que les presenta y ver si eso afecta el rendimiento o algún otro marcador que se pueda medir a nivel conductual o cerebral. Es decir, hay distintas formas en las que uno podría evaluar esto. Sin embargo, voy a llevar la pregunta un poco más allá y voy a decir que lo que la torna en algo tan interesante es en que apunta a una limitación que no solamente es transversal a este campo, sino que es intestina de las neurociencias cognitivas. Las neurociencias cognitivas, como muchos otros campos de la ciencia, toman una perspectiva de tercera persona para formular sus preguntas, diseñar sus paradigmas e interpretar los resultados. Lo que uno tiene aquí son estudios en los que uno ve el promedio, por ejemplo, ¿no? El desempeño promedio de un grupo de 20 o 30 o 40 o 50 intérpretes contra 20, 30 o 40 bilingües, y ya sea que estamos midiendo la precisión de la respuesta, la tasa de aciertos en una tarea, la velocidad de respuesta o el nivel de activación cerebral o de conectividad funcional o la integridad de un tracto, siempre lo que estamos viendo es el promedio que surge de un grupo versus el otro. Ese ejercicio tiene la gran virtud de poder captar lo que es más general, robusto, distintivo de esa población que nos interesa, o esa muestra que nos interesa, pero tiene la gran limitación de que nos deja ciegos ante ante la variabilidad individual, porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando a nivel de cada cerebro y cada individuo. Entonces, este bache en la literatura es así. Lo primero que quiero decir es un área que no tenemos estudiado. Segundo, sí podría estudiarse, pero tercero, es un bache que, lejos de ser específico de este campo, es más bien sintomático de un proceder que tiene sus pros y sus contras a lo largo de las neurociencias cognitivas. Perfect. We have another question by Julieta Sueldo. I'm going to ask the question in English, and then I'm going to read the question in Spanish because she asked us to do so. But basically the question is, can we say that an interpreter develops those skills specifically because they need so, right? They need to develop those skills in order to achieve and to deal with the task. And the question was, ¿podríamos decir que un intérprete termina desarrollando esas habilidades al palo porque lo necesita, no? Es lo que intuimos, pero la mayoría de la evidencia no nos permite decir esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudios no permiten mostrar un lazo causal entre la práctica de la interpretación simultánea y los cambios que vemos. La mayoría de los estudios, por ejemplo, piensen en esto, ¿no? Yo comparo un grupo de intérpretes simultáneos con un grupo de bilingües y veo que los intérpretes tienen, no sé, menor volumen de sustancia gris en cierta región cerebral, o hiperconectividad entre dos regiones cerebrales, o tienen mejor habilidad de memoria operativa o más velocidad para traducir. Uno podría decir rápidamente, bueno, entonces eso tiene que significar que esas habilidades las desarrollaron porque practicaron la interpretación. No lo sabemos. De hecho, podría ser todo lo contrario. A lo mejor, ellos tenían esas propiedades cerebrales y esas habilidades más desarrolladas desde antes de comenzar
una carrera como intérpretes, y esas ventajas preexistentes son las que les permitieron desarrollarse exitosamente en la profesión y forjar una carrera como intérpretes. Entonces, la mayoría de los estudios no, son ciegos a la causalidad. No nos permiten decir si fue la práctica, o sea, la inserción en la profesión lo que favoreció el desarrollo de esas habilidades, o si fue el desarrollo de esas habilidades lo que favoreció la inserción en la profesión. Pero hay algunos estudios que sí nos permiten arrimarnos un poquitito más y van en la dirección de lo que se sugería en la pregunta. Es un estudio que les comenté, y hay otros más en la literatura que son similares, tienen un diseño pre-post. ¿Qué es esto? Vos agarrás un grupo de estudiantes, dos grupos de estudiantes, uno que va a comenzar a estudiar interpretación y otro que va a comenzar a estudiar un profesorado de lenguas extranjeras, por ejemplo. Y medís su desempeño y medís su cerebro al comienzo, cuando están por empezar sus programas de estudio. Lo que vas a encontrar generalmente es que no hay diferencias entre ellos. Y después dejás que pase un año y medio o 2 años en los cuales un grupo de sujetos se especializó en interpretación y el otro grupo de sujetos se especializó en enseñanza de lenguas extranjeras. Y luego medís de nuevo, ¿sí? O sus habilidades o su cerebro, al cabo de un año, 15 meses o lo que fuera. Y si vos ahí encontrás diferencias en el volumen de cierta región que puede ser importante para la interpretación, y más aún, si esa diferencia se asocia estadísticamente al desempeño que tiene en tareas de interpretación u otras tareas afines, ya podés decir que posiblemente sea el entrenamiento en interpretación lo que disparó esos cambios. Pero esto lo podés hacer porque vos tenías un control al principio, donde mostraste que no había diferencias con otro grupo de sujetos, y después tuviste un tratamiento, ¿no? Una experiencia en el tiempo que podría ser el factor principal que desencadenó eso. Este tipo de estudios, lamentablemente, son la minoría en la literatura, pero los que hay nos alientan a pensar que efectivamente la práctica sostenida en la interpretación simultánea puede desencadenar, podría ser por lo menos uno de los detonantes o de las causas parciales de los efectos que observamos. We have another question now from the guys watching the sign language broadcasting. And they are asking if can we find further differences if we look across different language modalities? Can we find differences between spoken language interpreters and signed language interpreters? A pergunta é se a gente ainda consegue encontrar diferenças ainda significativas entre intérpretes de línguas orais e intérpretes de línguas sinalizadas. A diferença de modalidade nesse caso? A pergunta foi de Sofia dos Anjos. Es una pregunta excelente. Este campo de investigación, muy pocos estudios se han focalizado en intérpretes de lenguas de señas, muy pocos, y los pocos que hay lo han hecho principalmente sobre lengua de señas estadounidense, ¿no? Eso por un lado. Luego, dentro de esta línea neurocognitiva de investigación, creo que puedo decir con bastante certeza que ningún estudio ha comparado a intérpretes simultáneos, digamos, de modalidad oral con intérpretes simultáneos bimodales. No se ha hecho una investigación en ese sentido, de la que yo esté al tanto, por lo menos. Ahora, los estudios que han comparado intérpretes de lenguas de señas contra bilingües o multilingües no intérpretes, algunos de ellos por lo menos han encontrado efectos similares a los que se encuentra cuando uno compara un intérprete simultáneo de lenguas orales con bilingües. Por ejemplo, ventajas en algunos aspectos de funciones ejecutivas. Ahora, a modo especulativo, uno podría conjeturar que habría diferencias neurocognitivas entre los intérpretes de lenguas de señas y los intérpretes simultáneos. Uno podría conjeturar que sí. Una cosa que es interesante es que muchas veces, ¿no?, los intérpretes de lenguas de señas no solamente están procesando, vamos a ir formulando el texto meta con el interjuego entre sus brazos, sus manos y la posición respecto del cuerpo y el rostro, sino que también están mimetizando con sus labios
el mensaje en una lengua fónica. Y eso supone una carga, una simultaneidad que excede incluso la simultaneidad que maneja el intérprete simultáneo de lenguas orales. Esto es interesante en un sentido. El otro sentido también es que la coordinación de los mecanismos fisiológicos que utilizamos para la producción, en comparación con la recepción en la interpretación simultánea, es distinta, implica distintos efectores, distintas partes del cuerpo, ¿sí? E incluso uno podría pensar en que la interpretación simultánea implica un mayor esfuerzo de coordinación, en el sentido de que uno tiene dos miembros independientes que tienen que realizar operaciones a veces miméticas, o a veces secuenciadas, o a veces simultáneas, para generar los signos manuales que instancian los mensajes verbales. Entonces, todo esto podría implicar diferencias. Uno también podría pensar que la carga motora para la producción del texto meta podría diferir entre ambos grupos, y eso acaso podría verse reflejado en algún aspecto estructural o funcional de circuitos motores, o de la interfaz entre circuitos de recepción y producción motora. Esto, de nuevo, es especulativo, pero cada una de estas especulaciones que dije podría convertirse en una hipótesis firme, clara y transparente, y ser sometida a investigación. Sería muy provechoso que el campo avanzara en esa dirección, de hecho. Great. Now our next question is on the predicting factors on interpreting skills. The question is, are there some characteristics that we can point that are very specific and that could improve or boost the interpreting skills in terms of interpreter learners? What are the predictors, the predicting factors for interpreter skill acquisition? Dentro del campo neurocognitivo, que es en el que yo trabajo, es poca la investigación que hay sobre predictores del desempeño. Pero sí hay un estudio, por lo menos, o un par de estudios, que muestran que el desempeño en tareas de memoria operativa es un buen predictor del desempeño en tareas de interpretación propiamente dichas. Es decir, los sujetos que tienen mejor rendimiento de memoria operativa, ¿no? Por ejemplo, en tareitas como recordar secuencias de números, o recordar secuencias de palabras, o recordar palabras claves dentro de oraciones, son los que después tienden a tener textos meta de mejor calidad en entornos de interpretación. Y esto es interesante porque hay algo muy, muy específico sobre la memoria operativa y el desempeño en la interpretación. Algunos estudios clásicos y medio ocultos en la literatura utilizaron lo que se llaman paradigmas de depresión. Un paradigma de depresión es básicamente un diseño de experimento en el cual lo que uno hace es tratar de agotar un recurso cognitivo para ver cómo una persona se desempeña cuando vos le fatigaste, le cansaste, le agotaste ese recurso cognitivo. Estos son estudios que se hicieron en la década del 80 y el 90, con pocos participantes, o sea, no son muy fuertes metodológicamente, pero apuntan a algo interesante. Vos comparás dos grupos en una tarea de interpretación al principio, ¿sí? Y evaluás mediante una grilla de evaluación sistematizada la calidad. Y eso tiene un puntaje, ¿no? Entonces, a lo mejor los dos grupos tienen un promedio al interpretar de un 80% sobre 100, por ejemplo, ¿no? Y luego, a uno de los grupos lo sometés a un montón de tareas de memoria operativa, ¿sí? Entonces, un montón de tareas en las que tienen que recordar figuras geométricas en el espacio, números, palabras. O sea, los haces ejercitar mucho su memoria operativa. Le vas cansando, por así decirlo, memoria operativa. Y al otro grupo no le haces eso. Y luego les pedís que hagan una interpretación de estos y otra interpretación de estos. Y lo que se ve es que el desempeño, la calidad de la interpretación decae para los que estuvieron exigiendo mucho su memoria operativa en el interín, y no tenés ese decremento para los que no exigieron su memoria operativa. ¿Qué significa esto? Que la memoria operativa
parece ser un componente central del desempeño, no solamente en tareas aisladitas, como vemos en el laboratorio, sino de cómo uno le va en una sesión de interpretación específicamente. Esto no es estadísticamente un predictor, pero sí te muestra que hay un lazo muy específico entre la disponibilidad de recursos cognitivos de ese dominio y el desempeño último en esta tarea contextualizada que es la interpretación. Okay, and as a follow-up question, we have a comment that wonders if we could work on improving the working memory capacity in a student, and if would it be able to make it easier to acquire a certain interpreting skill. Sí se puede trabajar la memoria operativa. En general, la mayoría de los dominios cognitivos son susceptibles de entrenamiento. Uno puede entrenar incluso las tareas más automáticas y que uno puede pensar están cerca de efectos techo, ¿no? La velocidad de lectura, por ejemplo. Uno puede entrenar la velocidad de tipeo, ¿no? al teclado. Y uno puede entrenar múltiples habilidades cognitivas. La memoria de trabajo, o más específicamente la memoria operativa, también puede entrenarse. De hecho, hay torneos mundiales de memoria operativa. Hay campeonatos donde distintos mnemonistas expertos compiten a ver qué tanta información son capaces de recordar. En una persona sana, alfabetizada, un adulto joven, sano, alfabetizado, y digamos sin ningún entrenamiento específico, generalmente el span de retención de la memoria operativa es 7 más o menos 2 ítems. Es decir, una persona puede recordar en general 7 ítems de información, o 5 o 9. Ese es el rango normal. Estos ítems de información pueden ser números aislados o secuencias de números, o letras aisladas o secuencias de letras, o palabras aisladas o secuencias de palabras. Ahora, ese número, ¿no? Ese 7 más o menos 2, ¿no? Ese rango de 5 a 9, las personas que no tenemos entrenamientos ni déficits patológicos en esta habilidad tenemos, se puede escalar notablemente. De hecho, en estos torneos que menciono, se llegan a ver niveles de desempeño en los que las personas son capaces de recordar 200, 300 ítems, lo cual es impensado para alguien que no se somete a ese entrenamiento. Si hay distintas técnicas. Una de las técnicas que utilizan los atletas de la memoria, estos mnemonistas, es generar asociaciones entre la información arbitraria que tienen que recordar y elementos que conozcan muy, muy bien. Por ejemplo, cuando tienen que recordar secuencias de números o de palabras arbitrarias, lo que hacen es, se arman un mapa mental de su casa, por ejemplo, y ellos se figuran que van guardando las palabras en distintos lugares de su casa. En el cajón de la mesa, en el jarrón, al lado de la cuchara, y van poniendo esas palabras en función de algo que haga que esa palabra sea fácilmente asociable con ese objeto, ya sea porque comienza con las mismas letras, o porque comparte algo de su aspecto, su significado, y luego para recordarlas lo que hacen es, se imaginan un viaje mental a lo largo de su casa, y lo que hacen es, van recordando qué palabra dejaron, ¿no? En cada lugar, y eso parece ser una técnica que muchos de los grandes atletas de memoria utilizan y recomiendan para alguien que quiera, vamos a decir, elevar sus capacidades en este dominio particular. Lo que no está visto, que yo conozca por ahora, es que un programa de entrenamiento de memoria de trabajo, ya sea este u otro, impacte directamente en las habilidades de interpretación simultánea. No lo sé, no lo sabemos, pero es una muy linda pregunta para llevar adelante un estudio al respecto. Okay, because of time, we could have one more question. So I'm going to ask this question from, let me just check the name, Alejandro Jimenez, and I'm going to try to add my own question at the end. So the question is on language distance and oral language differences. We know that in the literature we have a lot of discussions on how close or how far the languages are and how this impact the interpreting work. But
would we find any kind of neuroanatomic correlation with language distance? And my own question is on brain plasticity. If we consider brain plasticity and specific skills, we ought to consider age of onset of the training in this specific skill. This is very commonly discussed for bilingualism and other specific skills, but this isn't a hot topic in interpreting studies. So should we consider age of onset in terms of interpreting training and also translation training? Bien, sobre la primera pregunta, ¿no? Sobre la distancia entre las lenguas, es un punto central. De hecho, la distancia tipológica entre las lenguas es un modulador de muchos efectos documentados a nivel neurocognitivo en bilingües. A ver, primero, es poco lo que sabemos sobre esa pregunta porque a lo largo de las neurociencias siempre hay un sesgo, lamentablemente, hacia las lenguas hegemónicas o dominantes del mundo. Calculen que se estima que hay unas 7.000 lenguas vivas en el mundo hoy por hoy, y si uno se pone a ver cuántas son las lenguas que efectivamente reciben atención sistemática en la literatura neurocientífica, posiblemente estemos en el orden de las, con suerte, 20 o 30 lenguas. Y dentro de ellas, como uno podría imaginar, el 80% de los estudios se focalizan sobre inglés, o si quieren, y luego sobre otras lenguas, sobre todo indoeuropeas y particularmente germánicas o romances, digamos, ¿no? Ahora empieza a haber una eclosión de estudios sobre el chino, sobre todo el chino mandarín, lo cual es muy interesante, pero todavía no tenemos una visión muy panorámica de cómo distintos pares de lenguas en el cerebro bilingüe podrían modular varios efectos. Sí sabemos que la naturaleza idiosincrática de ciertas lenguas implica cambios a nivel cerebral y los mecanismos que se reclutan para llevar a cabo ciertas tareas, ¿no? Pero hay un punto, solo para poner un caso muy ilustrativo de esto. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de palabras cognadas que puede haber entre una lengua y otra, ¿sí? Las palabras cognadas son aquellas que, además de tener un alto solapamiento en su significado, ¿no? Digamos, micrófono y microphone, ¿no? Entre el español y el inglés, también tienen una gran correspondencia en su estructura fonológica o incluso grafémica, ¿no? Las palabras cognadas entre dos lenguas, esto está muy documentado en la literatura, se procesan significativamente más rápido que las palabras no cognadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un par de lenguas que ya sea por su devenir genealógico, ¿sí? Por la tipología a la que pertenecen, o por fenómenos socioculturales de mestizaje e interacción entre lenguas, que compartan un alto nivel de palabras cognadas en comparación con un par de lenguas que no tengan un gran nivel de correspondencia fonológica o grafémica entre equivalentes de traducción, podría ser más susceptible de beneficiarse de estos efectos de cognado, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que han visto marcadores cerebrales de procesamiento de cognados, incluso durante tareas de traducción. Miren en cuenta, por ejemplo, modulaciones de potenciales evocados muy tempranos, como el P200, u otros potenciales evocados asociados un poquito más tardíos, ¿no? Como el N400, asociados a qué tan fácil es integrar información a un contexto precedente. Entonces, de nuevo, hay evidencia que muestra efectos de la distancia tipológica entre lenguas, tanto a nivel comportamental como cerebral. Son muy, muy pocos los que han visto esto en términos de pares de lenguas dentro del cerebro bilingüe. Y hay un gran bache respecto de cómo esto podría impactar sobre habilidades o correlatos cerebrales de la interpretación en particular. De nuevo, un lindo área de vacancia para explorar el futuro. Y sobre la segunda pregunta, si mi memoria de trabajo funciona bien, creo que iba a
el rol de la edad de inicio, ¿no? The age of onset, preguntaba Guilherme. Es un punto muy importante porque en la susceptibilidad de cambios plásticos del cerebro humano varía según la edad. Y las formas en que el cerebro es plástico va cambiando según la edad, ¿no? En nuestro neurodesarrollo embrionario y hasta la infancia temprana hay ciertos fenómenos de plasticidad como la neurogénesis, ¿sí? Que es la generación de la aparición de nuevas neuronas, que son muy prolíficos. Pero luego ya en la vida adulta la neurogénesis cumple un papel mucho menos menor, y los procesos neuroplásticos se ven dominados, por ejemplo, por sinaptogénesis, por la aparición de nuevas sinapsis, o incluso por el cambio de la fuerza entre conexiones ya existentes. Dentro de la vida adulta, que es cuando uno puede presumir, uno comenzaría la exposición sistemática a la interpretación, muy pocos estudios han comparado, o de hecho me está costando mucho pensar en algún estudio que haya visto la edad de inicio la edad de inicio del entrenamiento sistemático en interpretación simultánea. Sí hay un par de estudios que han comparado el desempeño en tareas cognitivas entre intérpretes jóvenes e intérpretes más viejos, digamos, ¿no? Más adultos, digamos. Pero esto no es lo mismo que lo que preguntás vos. Vos estás preguntando el impacto de cuándo se comenzó a abordar esa experiencia. No, de nuevo, en mi experiencia esto no está estudiado, se podría hacer. Lo que siempre es muy difícil en este tipo de estudios es cómo descartar el impacto previo o la práctica idiosincrática o informal que pueda haber tenido uno u otro antes de ese punto de inicio formal que uno puede detectar en una universidad o en un instituto, ¿no? Es un lindo tema para estudiar, va a traer varias complicaciones metodológicas, pero bueno, ojalá, Guilherme, puedas vos tomar la bandera y comenzar a llevar adelante este estudio. Okay, perfect. Unfortunately, we ran out of time. But again, I want to thank you, Professor Adolfo Garcia, so much for giving us this brilliant lecture. We still have a lot of questions and comments on the chat section, but we don't have any more time left. So thank you. I want to thank to all the interpreters also for the interpreting service. Myself, I was interpreting, and Hannah Beer, she's interpreting right now. And thanks Abraline for organizing all these series of lectures and panels and etc. And this has been certainly a changing event on our field of linguistics. And it's really important to have discussions on translation and interpreting here. So I would like to thank you all. Thank you all for watching us, and have a nice day, and stay home and stay safe. Muchas gracias. Bye-bye. Adiós.